Sebastián Domínguez es tributarista. Hola Sebastián, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Mariano y equipo? ¿Cómo andan? Pero muy bien. Bueno, a ver, esto viene a saldar, si es que lo aprueban, una deuda con la Constitución con el tema de la coparticipación. Bueno, no dijeron que iban a plantear una reforma, que es lo que debería hacerse de la ley de coparticipación. Es un mandato constitucional, había un año para reformarla y ya llevamos casi 30 sin que se modifique. Como decía bien Lucrecia, para reformar el IVA y establecer una alícuota provincial o transnacional, en principio habría que reformar la ley de coparticipación. Existiría una salida que se puede sostener también, que es darle una asignación específica al IVA y que quede, digamos, y que se pueda legislar por separado, pero es un tema discutible. Lo lógico sería reformar la ley de coparticipación, pero la realidad es que si en 30 años casi no estuvo ese consenso, actualmente la situación política que hay en el país es menos probable que se puedan llegar a esos acuerdos. Es decir, que con el IVA no puede haber modificación. Otro capítulo es el impuesto al cheque, ¿no? Bueno, pero igual es importante que nos detengamos en el caso de IVA, porque algo que bien plantea Sebastián, con quien tengo conversación frecuente, es que también hay que tocar lo que son las tasas municipales y el impuesto sobre los ingresos brutos. ¿O no, Sebastián? ¿Cómo es ese punto para desagregarlo? Sí, ahí se plantearon dos reformas, de posibles reformas del IVA. Primero se habló de un super IVA, que lo que se proponía es que el IVA reemplace ingresos brutos y también las tasas municipales. Claro. Eso es prácticamente inviable, porque bien como decías Lucrecia antes, si solo se modifica el IVA con una alícuota del 9,5% para la nación y el resto para las provincias, para que las provincias reciban lo mismo que hoy reciben del IVA por coparticipación, es decir, sin tocar ingresos brutos y sin tocar tasas municipales, las provincias ganadoras serían provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, mayor consumo, provincias autónomas. No, en realidad son las que tienen mayor ingresos brutos, no solamente por una cuestión de consumo, sino por producción. El gobierno esconde la reforma tributaria, como también va a esconder la laboral y la previsional, por algo muy simple. Desde el término fiscal, perdón, ¿me permitís tu vaso, Lucre? No. Si estos son los ingresos que reciben nacionales las provincias, esto es lo que tiene el Estado Nacional, lo que quiere hacer la Casa Rosada vía baja de gravámenes es esto. Sacarle ingresos coparticipales a las provincias para quedárselo ellos. Por eso no la hace pública la reforma y por eso la esconde. Por eso en el Consejo de Mayo lo van a disolver, digamos, la presentación de proyectos. Porque saben que van a, perdón la expresión, cagar a las provincias que tienen mayor productividad. Igual no me haría tanta ilusión de que el gobierno está trabajando una reforma tributaria. Ya el propio ministro Caputo en diferentes oportunidades dijo: nada de lo que hagamos puede afectar el superávit fiscal, y hoy las cuentas del gobierno son muy ajustadas. Entonces, como ciudadanía no esperaría una baja fuerte. Hay un ejemplo, pero hay un ejemplo que es clave para entender cómo se maneja el gobierno con el tema de tributario y las provincias. Vieron que la AFIP cambió su nombre a ARCA y hubo una reforma en la estructura del organismo y se suprimieron un montón de cargos jerárquicos. A ver, vamos impuesto al cheque. Pero esto es importante porque va en línea. Esos cargos jerárquicos se financiaban con un porcentaje que aportaban las provincias para sostener esa estructura. Se eliminaron los cargos y la nación se quedó con la plata. Vamos impuesto al cheque, Domínguez. Sí, una cuestión previa, un segundo, por favor. El tema de la reforma de los tributos coparticipables afecta tanto a la nación como a las provincias. Claro, ¿no? Es que la nación se queda con el dinero y no cobra a las provincias. Ojo que eso se distribuye. Sí, pero hay fondos que los puede pisar. Y esos fondos que puede pisar son los que está viendo. Coparticipación no. Coparticipación es automática. No se puede todos los días. Yo lo que me refiero es... y derivan a las provincias. Yo lo que me refiero son los fondos que se calculan sobre la coparticipación, por ejemplo, que también se hace lo que está pasando con la Ciudad de Buenos Aires, el arreglo de la Corte, por ejemplo, lo que pasaba con el 2% creo que iba para lo que tiene que ver con lo que era la estructura de la FIP. Ese tipo de tributos el Estado los puede pisar y quedárselo y no transferirlo. Vamos a hacer un poco más llano. Lo que pasa es que con la ciudad estaba fijado por decreto, no por la ley de coparticipación. Por eso es un caso particular. Yo quiero ir más llano, quiero ir al monotributo, quiero ir al impuesto a las ganancias cuarta categoría. Hay empleados que nos están viendo. ¿El gobierno va a modificar el monotributo, va a modificar la cuarta categoría de ganancias o no? ¿No está en mente esto? Bueno, cuarta categoría ha dicho que sí, que lo que va a hacer, primero había dicho que iba a aumentar las deducciones en forma general y los tramos de escala de impuestos.
Después dijo que iba a permitir nuevas deducciones, como por ejemplo el ministro dijo una cafetera para uso personal. Eso sería para fomentar pedir facturas. Y además van a aumentar algunas deducciones, por ejemplo la de seguro de retiro en varios múltiplos, dijo el ministro. Eso va a hacer bajar la presión tributaria para los empleados y para los autónomos del régimen general. Ahora, en el monotributo hubo un ida y vuelta. Se dijo, no lo dijo el gobierno que lo iba a eliminar, surgió por otro lado, el gobierno dijo que no lo va a eliminar, después se dijo que puede reformarse. La realidad es que es un tema muy delicado porque hoy hay 4.600.000 monotributistas, Sí. de los cuales más de la mitad está en la categoría A. Claro. ¿Sí? O sea, la más baja, que facturan hasta un promedio más o menos de 750.000 pesos y pagan 37.000 pesos por mes de cuota impositiva, de aporte jubilatorio y de obra social. Desde el punto de vista del monotributo, ese pago que hacen es muy bajo. Pensemos Claro. que se necesitan 25 monotributistas de la categoría A para pagar solamente una jubilación mínima. El tema, Totalmente. Seba, Sí. una consulta. ¿Fue el propio gobierno en el capítulo fiscal, tanto en el caso del impuesto a las ganancias como en el monotributo, quien estableció actualizaciones y las escalas? Llama un poco la atención que hoy sea el gobierno quien quiera volver a poner el foco sobre el impuesto a las ganancias, sobre todo cuando él fue el mismo el que estableció las deducciones, los montos y los mecanismos de actualización por inflación. Sí, lo que pasa es que esa reforma del año pasado fue un parche, dentro de los grandes parches que hay en Argentina. Se puede tomar como que fue una medida política para mantener el monotributo, que tenga apoyo de la población, porque pensemos que son 4.600.000 personas. Entonces, ahora, una vez que, digamos, el gobierno le fue bien en la elección de medio término, tiene que encarar reformas tributarias hacia el futuro. La realidad es que más allá que hoy no se pueda modificar el monotributo por la situación económica y todo, en el largo plazo hay que pensar en modificarlo, porque está desfinanciado el sistema previsional con aportes de 13.000 pesos para después tener una jubilación mínima, o el sistema de salud, que el aporte es 19.000 pesos. ¿Qué obra social puede atender a un monotributista por 19.000? Está bien, pero ¿qué cuentapropista puede pagar aportes tan grandes? Pero un autónomo del régimen general estaría pagando 83.000. Pero es brutal ser autónomo. Tenés que pagar IVA, Ganancia. tenés que contratar un contador. Digo, le vamos a Claro. pedir a un plomero del conurbano que viene 20 veces por semana a arreglar una canilla Capital que Bueno, el esté plomero en el régimen cobra general, bastante bien, pero ¿no? que El esté en el Estado, régimen, pero yo perdón. digo, en sentido figurativo lo digo, que, Sí, sí. que vaya Ok. al régimen general. Digo, le No, vamos a bueno, pedir... lo que hay que hacer en esa reforma es modificar el régimen general para que no haya un salto tan grande del monotributo al régimen general. Claro. Con este aumento de deducciones se puede volver a la figura del responsable no inscripto en IVA, Bueno, para que no por tenga que ejemplo. agregar IVA. Bueno, ese por ejemplo, plomero. claro, pero digo el plomero como digo, no sé, una persona que hace pequeños arreglos, no sé, jardinería, no sé, que es cuentapropista. oficios en El general. tema, el tema, y por eso el gobierno niega cualquier tipo de filtración, y me consta sobre todo la reforma tributaria, es que lo que necesitan es que la gente cada vez blanquee más Claro. actividades. No que vaya en negro, porque si vos agarrás, por ejemplo, al gasista, al plomero, y le decís, no, tenés que pagar IVA, tenés que pagar ganancia, es decir, no te hago la factura, pagámelo por Todo en debajo de la negro. tierra, Totalmente. por debajo de la mesa. Ustedes se imaginan a un, y con esto insisto, ¿no? Se imaginan a un, por ejemplo, carpintero diciendo, te paso IVA, te compro IVA. No me lo imagino. Diego, periodista, a ver, señor. espéreme un poquito, doctor, porque está Diego Corbalán, que también tiene una postura sobre el tema de las reformas. Sí, señor. ¿Qué estás leyendo en la gente? Mira, en conversación pública estamos viendo que más del 80% de lo que se debate hoy y de la información que se busca, por ejemplo, en la web, los teléfonos celulares, es sobre la reforma laboral. Ajá. Las otras reformas están en el radar, pero de manera mucho más secundaria y terciaria. Ese gráfico que les traje para compartir muestra año tras año y a partir del 17 cómo la reforma previsional instala el concepto de reforma en la conversación pública de los argentinos, hablando de las reformas que necesita la Argentina para ser un país mejor. Sí. Fíjate que esa sensibilidad, ese pico, es el año que se debate
reforma previsional en el gobierno de Mauricio Macri. De ahí en adelante, fíjense la diferencia de esas montañitas que quedan como más elevadas en comparación al pico hacia la izquierda. Claro. Eso para nosotros tiene que ver con la sensibilidad que quedó en la sociedad argentina sobre la palabra reformas. Y la preocupación hoy, como te decía antes, Mariano, está concentrada en la reforma laboral. Más del 80% de las conversaciones de las búsquedas tiene que ver con eso. Con la reforma laboral. Porque hay una sensibilidad, no tanto por aquellos que son trabajadores en negro o monotributistas, sino por el temor de los trabajadores en blanco a perder derechos. Claro. Cosa que eso ya es responsabilidad del gobierno por no explicar una reforma como yo creo que tendría que hacer. Ahora le vamos a preguntar a Alfonso que se ponga en abogado laboralista y me hable de estos puntos de la reforma. Pero vuelvo al doctor Domínguez. Doctor, acá Corbalán dice que la mayor preocupación es la reforma laboral. ¿Usted coincide con esto? Sí, y le sumaría para el gobierno, para la gente, sí. Ahora, para el gobierno también es la ley de presupuesto. El gobierno necesita tener ley de presupuesto, por lo cual es probable que mande inicialmente la ley de presupuesto y la reforma laboral y la reforma tributaria en una segunda instancia, Sí, en blanco dependiendo de la muchas cantidad cosas. de votos que logre. Hay muchas cuestiones de la reforma tributaria que quieren arreglarlas con el presupuesto y el cronograma es el siguiente. Presupuesto y Sí. superpoderes, que son facultades delegadas, Sí, segunda quincena de diciembre. sí. Reforma laboral y posiblemente tributaria o fiscal, segunda quincena de enero en adelante, con expectativas de que se sancione ambicioso recién, todo, ¿no? sí, que se sancione recién en lo que son las sesiones ordinarias. El presupuesto, independientemente de lo que mande el gobierno, va a terminar saliendo, porque incluso a los aliados que están más perjudicados, si vos querés decirlo en términos de fondos, les conviene tener una ley de leyes para que ese reparto Bien. de plata sea equitativo. Gracias, doctor Domínguez. Un gran abrazo. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias, Sebastián Domínguez, tributarista.